hermanos. Yo sé que Dios está usando grandemente la vida de muchos hermanos y en la comunión que tienen de intimidad con el Señor, hermano. Yo sé que Dios ha puesto una palabra de bendición para que mi hermana Patti nos comparta en esta noche. Amén. Hermana Patti, puede pasar por favor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más el Señor regala esta bendición grande a mi vida, hermanos, y yo agradecida con el Señor. Cada vez que se me invita a tomar este lugar, yo le digo al Señor: Señor, sea usted el que me instruya y sea usted el que me guíe, porque yo sé de antemano que mi capacidad es tan limitada. Yo no podría entender nada si el Señor no me lo fuera dado. Si el Señor no me diera el entendimiento de su palabra, hermanos, yo no sabría qué decirles al momento de estar aquí. Pero yo sé que la misericordia de Dios se sigue derramando sobre su pueblo y sobre mi vida, hermanos, y es el que ha puesto la palabra para esta noche, hermanos. Confiadamente estoy en mi corazón que la palabra viene, hermanos, de parte del Señor. Y yo les pido, hermanos, pónganme, hermanos, en manos del Señor. Ore por mí, hermanos, y prepare su corazón para que el Señor para que ustedes reciban la palabra, hermanos, y la pueden atesorar como yo la he atesorado en mi corazón. Porque siempre que el Señor nos habla, hermanos, es de bendición. Siempre, siempre es de bendición. No importa la palabra que sea, hermanos, porque toda la palabra que viene de Dios edifica, consuela, hermanos, y aún si exhorto, todo es por amor a nosotros, hermanos. Y yo le pido, póngame en las manos del Señor. Ore por mí, hermano. Poderoso Dios de gloria, amado Rey, una vez más, mi Señor, ante el trono de su gloria yo me acerco, Señor, confiadamente, Padre mío, que será usted el que estará hablando, porque yo sé que viene de su corazón esta palabra, bendito Rey. Yo le pido, amado mío, que quite usted, mi Señor, toda palabra de hombre, todo lo que no venga de usted, mi Señor, sujételo, Padre, y que sea su Santo Espíritu el que hable a través de mis labios, que sea el poder de su presencia, mi Señor, el que se lleve en esta hora toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre de los cielos, porque sabemos que usted es el dador de las cosas, bendito Rey. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Rey de gloria, amado Señor. Por eso yo le pido, amado Dios, sea usted, bendito Rey, el que prepare los corazones de mis hermanos, para que atesoren la palabra, mi Señor, que usted has traído, Padre, y la estén poniendo por obra prontamente, bendito Rey, porque sabemos, mi Señor, que su bendita presencia, mi Señor, está entre nosotros. Muchas gracias, eterno Rey. Sea usted tomando este lugar, mi Señor. Yo le cedo, Padre, yo le cedo este lugar. Tome usted, mi Señor amado, este lugar, porque le pertenece, porque es suyo, mi Rey. Use mi vida, use mis labios, mi Señor, para hablar a su pueblo. Y yo le doy, Padre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a usted, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre, poderoso Dios. Amén. Amén. De favor les pido, hermanos, que me acompañen a Proverbios, capítulo 14, versículo 1, hermanos. Usted me indica, hermano, con un amén. Yo le doy lectura y usted me sigue con su vista. Amén. La palabra de Dios dice así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Antes de entrar a este pasaje, hermanos, yo buscaba algo de introducción para este pasaje. Y como dice la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica, nos está hablando de edificar, de construir. Entonces buscaba yo algo de introducción, hermanos, le digo, para este pasaje. Y yo escribía esto siguiente: los contratistas construyen una casa siguiendo un plan que ha sido cuidadosamente diseñado por un arquitecto. Sería absurdo intentar construir una casa sin algún plan, hermanos, sin algún plano. También sabemos que la construcción de una casa es costosa. La construcción de una nueva casa es un esfuerzo costoso
especialmente si el pago de la construcción es de alta calidad, hermanos. Pero aun cuando uno ha hecho un recuento de los gastos o de todo lo que se va a llevar, a pesar de ello, a pesar de todos los proyectos que ya tengamos bien diseñados a través de la construcción, hablando, siempre hay sorpresas y costos no previstos en la construcción, hermanos. Si usted alguna vez ha construido en su casa o la ha remodelado, que a veces es más difícil remodelarla que construir una nueva, usted sabrá que el desorden puede ser muy agotador, hermanos, pero una vez hecha la construcción o la remodelación de una casa, vale la pena todo el trabajo, hermanos. Igual es la construcción o la edificación de una familia. ¿Es complicado? Sí es complicado, es agotador. Y a veces se extiende, hermanos, en sentidos inimaginables, porque muchas veces van saliendo problemas en la familia o con nuestros hijos. Les decía yo, es agotador, pero ¿vale la pena la construcción de una familia? Sí, claro que sí, vale la pena, hermanos. Si nosotros queremos una construcción, una edificación, hermanos, diferente a como todas las que están allá afuera, tenemos que utilizar materiales diferentes o de tener cuidado de que se utilicen con diferentes técnicas de construcción, hermanos, si queremos algo diferente a lo que vemos allá afuera. Sin embargo, hermanos, muchos intentamos construir familias sin un plano, hermanos. Debemos de saber lo que estamos tratando de construir y cómo lo estamos intentando construir. Por otra parte, también tenemos que entender que no podemos edificar ni construir un hogar, hermanos, en nuestra propia fuerza o de acuerdo a lo que parece bueno ante mis ojos. Debemos concebir nuestros planes de construcción, hermanos, conforme a la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Salmo 127:1, yo se lo leo, hermanos. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y otra versión, hermano, dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Esta es la introducción, hermanos, que yo buscaba. Y ya regreso otra vez al Proverbios capítulo 14, hermanos, versículo 1, que es el pasaje que el Señor me daba para esta prédica. En este pasaje lo podemos dividir en dos partes, hermanos. Primero, lo relacionado a la mujer sabia, y después lo relacionado a una mujer necia. En este mismo pasaje nos dice, en resumen, qué es lo que hace una mujer sabia. Se nos está declarando que una mujer sabia edifica su casa, hermanos, mientras que la necia también se nos da resumen que con sus manos derriba su casa, hermanos. Para saber qué es una mujer sabia y cuáles son sus características, hermanos, la misma palabra nos dice, aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, hermanos. Y otra versión, hermanos, más actual, dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Entonces vemos, hermanos, aquí mismo a través de la palabra, que una mujer sabia tiene temor de Dios. Entonces, si una mujer que es sabia, hermanos, tiene temor al Señor, conoce a Dios, hermanos, y le teme, y eso quiere decir que esta mujer camina bajo la obediencia de Dios. En otras palabras, hermanos, podemos decir que es una mujer que ha sabido llevar su casa en obediencia a Dios, como Dios lo ha establecido, y no como ella lo cree, sino como Dios lo ha establecido, hermanos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos mamás, hermanos, ya sea de hijos pequeños o entrados en la adolescencia, pero la mayoría somos madres. Y nosotras sabemos, hermanos, que una madre es una poderosa influencia sobre nuestros hijos. Nosotros podemos construir o destruir nuestras familias, hermanos, con nuestras palabras,
con nuestras acciones. A veces una palabra tan mínima o una acción tan mínima de nuestra parte puede derrumbar a algún miembro de nuestra familia, hermanos. Al hablar sobre una mujer sabia, no solo hablamos, hermanos, más bien no estamos hablando sobre una mujer astuta para la vida, que es capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir su objetivo. Esa no es una mujer sabia, hermanos. No es la mujer sabia que dice la palabra de Dios. No hablamos tampoco solamente de una mujer preparada. Hablando académicamente, hermanos, el mundo está lleno de mujeres inteligentes y eso no es malo, hermanos, eso es bueno. Pero lo que Dios quiere en sus hijas, hermanos, es que tomen el consejo que viene de parte de Dios y lo pongan por obra, hermanos. Hay muchas mujeres muy inteligentes, sí, hermanos, y yo hasta hace poco entendí, hermanos, porque el mismo Señor me lo hacía entender. La inteligencia es la capacidad o es la habilidad más bien de entender pronto lo que se nos está diciendo. Pero la sabiduría, hermanos, una mujer sabia es la que tiene la capacidad de poner por obra lo que se le está enseñando. Hay una gran diferencia, hermanos, entre una mujer inteligente y una mujer sabia. Y las hijas de Dios, tiene que haber sabiduría en sus corazones, en todo su ser, hermanos. Amén, hermanas. Porque la sabiduría, hermanos, que usted y yo necesitamos, desciende de lo alto. Y todos, hermanos, los que estamos aquí, yo creo que todos queremos ser sabios, pero todos necesitamos el consejo de Dios. No podemos ser sabios en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento, no diciendo yo creo, yo siento. No, es como Dios quiere, como Dios planea, como Dios decide las cosas para mi vida. Y yo buscaba algunas características, hermanos, de una mujer sabia, no de una mujer necia, hermanos, porque a Dios no le interesan las mujeres necias. Dios quiere mujeres sabias entre su pueblo, hermanos. Y una característica de una mujer sabia es que esa mujer sabia ayuda, hermanos, respalda y coopera con su esposo, respetándolo como su autoridad. La mujer sabia, hermanos, sabe dar el lugar a su esposo, que es donde batallamos muchas, hermanos, yo primero que todas, porque yo siempre les digo, cuando el Señor da una palabra, primero siempre va a hablar a mi vida, porque yo no podría venir a compartirles algo que el Señor no ha tratado conmigo, algo que yo no supiera. Primeramente siempre la palabra va a ser para mí, el consejo siempre va a ser para mí primero. Yo un día le decía al Señor, Padre, ¿por qué me da a mí estas palabras? Casi siempre son de exhorto. Y el Señor me respondía, para que tú seas la primera en ponerlas por obra. ¿Por qué? Porque Él ha visto que yo era, y digo Él, hermanos, porque yo sé que el Señor va a seguir obrando. Era una mujer con mucha necedad, una mujer muy necia que quería hacer las cosas conforme a mi voluntad, como yo quería, y por encima, así fuera aún de mi esposo, hermanos. Pero el Señor me ha ido enseñando, y yo le doy gloria a Dios por eso, porque eso ha traído muchos beneficios a mi vida, hermano. Una mujer sabia sabe cuál es el compromiso principal. Y el compromiso principal, hermanas, es nuestra casa. Ese es nuestro compromiso principal, nuestra casa. Porque una mujer sabia edifica un futuro para ella y para su familia, los que habitan en su familia, llámese esposo, llámese hijos, hermanos. No solo es una casa, hermano, de lo que hablamos que se edifique y que se construya. No solo es un lugar donde hay gente que habita. Estamos hablando de una familia, estamos hablando de una generación, estamos hablando de su descendencia y de mi descendencia, hermanos, que no es cosa ligera y no es cosa fácil, pero en las manos de Dios todo es posible. Por tanto, hermanos, una mujer sabia es aquella que edifica su vida, tomando en cuenta a Dios en todo lo que hace, hermano, en todo lo que hace. Una mujer sabia pone todo en las manos de Dios, presentándoselo en oración, hermanos. Una mujer sabia es prudente y piensa antes de actuar. No se deja llevar por impulsos, hermanos, y no se deja gobernar por los sentimientos. Cuida sus palabras antes de hablar y no dice lo que no tiene que decir. No destruye su hogar por un momento de enojo o de celos, hermanas. Una mujer sabia no es descuidada
no es perezosa y no es negligente, hermanos. Las mujeres, las hijas de Dios, no puede haber negligencia entre las hijas de Dios, hermanos. Las hijas de Dios debiéramos tener la sabiduría, hermanos, que viene de Dios, porque esa sabiduría, hermanos, nos da la capacidad para ser una buena esposa, para ser una buena hija, para ser una buena mujer, una verdadera hija de Dios, hermanos. Y sobre todo, hermanos, la sabiduría que viene de Dios nos da la capacidad para ser una buena madre, hermanos. Y es aquí donde yo me quiero enfocar, hermanos, porque es aquí donde el Señor habló fuerte a mi vida. Yo les digo, el Señor siempre va a tratar primero conmigo, hermanos. Y una mujer sabia tiene que ser una buena madre, por sobre todas las cosas, hermanos, tiene que ser una buena madre. A veces del mundo venimos dañadas, hermanos, antes de llegar a los pies del Señor, más bien antes de que Él nos trajera a su presencia, porque no fue que yo lo buscara, fue que Él me trajo, y así fue con cada uno de los que estamos aquí. Nosotros no le buscamos, Él nos amó primero y nos trajo a su presencia, hermanos. Por eso Dios nos ofrece, hermanos, a nosotras las mujeres un papel importante para la edificación de un hogar sólido. En el rol de madre, hermanos, contribuye decididamente a sentar las bases del amor, la comprensión, entre otras muchas cosas. No digo que toda la responsabilidad sea suya, porque hay varones aquí y sabemos que los varones tienen un lugar de honra ante la presencia del Señor. Sabemos que los varones son nuestra máxima autoridad. Sabemos que tenemos que estar sujetas a ellos, pero también sabemos que somos una ayuda idónea para ellos. Y esa ayuda, hermanos, por algo Dios nos ha puesto como ayuda idónea. ¿Por qué? Porque teníamos que ayudarle a nuestro esposo, hermanos. Tendremos que ayudarle a nuestro esposo en todo tiempo. Y ahorita lo vamos a ir viendo cómo, hermanos. Podemos edificar y podemos reconstruir. Sí, hermanos. Todo lo que fue destruido en nuestra vida pasada, todo se puede reconstruir, hermanos. ¿Por qué fue destruido? A causa del pecado en el que vivíamos, hermanos. Y por vivir lejos de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad? Que a mí me encanta ese pasaje, porque yo me identifico, porque dice la palabra, antes yo andaba en este mundo, hermanos, sin Dios y sin sus promesas. Así andaba yo, hermanos, sin Dios y sin sus promesas por la vida. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque llegó a mi vida. Y yo siempre, cuando tengo oportunidad de compartirle a alguien, hermanos, yo le digo, cuando el Señor llegó a mi vida, vino un nuevo amanecer. Vino un nuevo amanecer, porque mi vida estaba sin esperanza, vacía y desordenada, como dice la palabra. Desordenada porque en mi hogar no había ni pies ni cabeza, hermanos. Y vacía porque no estaba el amor de Dios en mi hogar, hermanos. Todo era desorden, todo era dolor, todo era tristeza, amargura, frustraciones. Pero cuando llegó el Señor a mi vida, hermanos, un nuevo amanecer llegó a mi vida. La presencia del Señor ha traído contentamiento a mi corazón, hermanos, cosa que nunca antes había vivido, hasta en este tiempo, hermanos. Y yo le doy la gloria a Dios por eso, hermanos. Y yo creo que usted igual, porque todos hemos sido bendecidos, porque todos venimos del mundo. Por lo menos yo no nací en un hogar cristiano, hermanos. Y si no nací en un hogar cristiano, pues en ese hogar en el que yo crecí, también era un caos, hermanos, por cuanto no habitaba Cristo. Era un desorden también ese hogar, hermanos. Entonces podemos edificar y reconstruir todo lo que fue destruido en nuestra vida por causa del pecado y por vivir lejos de Dios. Sí, hermanos, sí podemos. Con la ayuda de Dios todo es posible. Aclarando, hermanas, no podemos quitarle o restarle autoridad a nuestro esposo, sabiendo que la última palabra la tienen ellos, hermanos. Nosotros solo somos ayuda idónea. Y como les decía ahorita, hermanos, una madre es una poderosa influencia para nuestros hijos. Nosotros podemos construir o destruir con nuestras acciones, con nuestras palabras. Sus hijos, hermanos, mis hijos, tienen un propósito en las manos de Dios. Cada uno de sus hijos, hermanos, hay un propósito grande de Dios a través de ellos, hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cómo los estamos guiando? ¿Cómo los estamos educando? ¿Qué están viendo ellos en nosotros? Sabe que muchas veces
Queremos que nuestros hijos cambien, pero la que tengo que cambiar primero tengo que ser yo, porque ellos ven y siguen mi ejemplo. Entonces, si yo quiero ser de ejemplo para mis hijas, yo tengo que ser la primera que cambie. La madre es la primera que tiene que cambiar. Y es al revés, hermanos. A veces queremos que nuestros hijos se comporten bien, pero ellos ven nuestro desorden en casa, ahí a puerta cerrada, hermanos, donde ya no nos ve el pastor, donde ya no nos ve la congregación. Muchas veces los hijos ven el desorden en el cual nosotros vivimos, hermanos. En el mundo hay un dicho, hermanos, que no se podría decir aquí, hermanos, pero los hijos son el reflejo de los padres. Muchas veces los hijos actúan conforme a lo que ven en nosotros, en la mamá, en el papá, hermanos. Y yo se lo digo por experiencia propia, hermanos, porque yo era un reflejo viviente de la vida de mi madre. Así como era ella, yo seguía sus pasos y yo era igual, hermanos. Y yo no digo que mi madre sea mala o que mi madre no me quiera. Yo sé que mi madre me ama en gran manera. Simplemente ella estaba siguiendo los patrones con los cuales ella fue educada, y yo seguía sus mismos pasos, hermanos. Así la enseñanza que ella me dio fue la misma enseñanza que yo estaba dando a mis hijas. Una enseñanza no agradable delante de la presencia del Señor, hermanos, no agradable. Yo no sabía lo que Dios había depositado en mis manos, hermanos, sabiendo que mis hijas son un propósito en las manos de Dios, así como cada uno de sus hijos son un propósito en las manos de Dios, hermanos. Y sabe que Dios quiere enseñar a sus hijos a través de su vida, a través de la mía, porque nosotros somos quien guiamos y quien instruimos a nuestros hijos. Dios quiere enseñar a cada uno de nuestros hijos a través de nosotros, hermanos. Si me acompaña a Salmos 127, hermanos, versículo 3. ¿Usted me indica con un amén, hermanos? Dice la palabra de Dios así, hermanos: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, hermanos. En este pasaje se nos señala el concepto de los hijos como una herencia de Jehová, hermanos, como una herencia. Sabemos que la palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento está escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no siempre lo que hable quiere decir lo mismo que nosotros sabemos aquí, refiriéndonos a las palabras, hermanos. El pensamiento hebreo es muy diferente a los conceptos de nosotros. Y sabemos que el Antiguo Testamento, hermanos, les decía, se escribió en hebreo. Nosotros pensamos en herencia como un derecho o como algo que nos pertenece. Un suponer, hermanos, se fallece algún familiar, llámese mamá, llámese papá, y si yo soy hija de esa persona que partió, y si dejó algunos bienes, y si había propiedades, yo digo, yo tengo el derecho de que me le herede por cuanto soy su hija. Yo tengo el derecho y es mi herencia. Yo puedo creer que me pertenece por cuanto soy hija. Pero les decía, hermanos, la palabra de Dios está en hebreo, y en hebreo tiene otro significado. En el concepto hebreo, hermanos, es muy diferente y es muy distinto. Cuando alguien recibe una herencia, era un privilegio, hermanos. Le estoy hablando a cómo se escribió la Biblia. Cuando alguien recibe una herencia, era un privilegio, hermanos. Además, no recibía algo que le perteneciera. La gente sabía que no era que le perteneciera, era que era un privilegio lo que se le estaba heredando. Tenía que administrarlo a nombre del dueño que se lo había heredado. Para nosotros, hermanos, una herencia se refiere a algo que se recibe y se administra al antojo personal. Una persona que recibe una herencia no tiene que dar cuentas a nadie de la herencia que ha recibido. En otras palabras, el que recibe la herencia es dueño. Así lo tomo yo y así lo entiendo yo. Pero la palabra me dice otra cosa, hermanos. Porque en el mundo hebreo la cosa es diferente, hermanos. El que recibe una herencia, un bien que no le pertenece, debe administrarlo a nombre de otro. Debe dar cuenta de lo que hace con la herencia que no le pertenece. Y aquí en este pasaje, hermanos,
Dice, herencia de Jehová son los hijos. Se señala el concepto de los hijos como una herencia, hermanos. Pero esa herencia, hermano, déjeme decirle que no nos pertenece a los padres. Esa herencia son del que entrega la herencia. Sus hijos y mis hijos, hermanos, son de Dios. No son suyos, no son míos, son de Dios, hermanos. Y por lo tanto, esa herencia de Jehová, que son sus hijos y mis hijos, implica algo diferente, hermanos. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A que tenemos eso nos lleva a administrar la vida de los hijos como Dios lo haría, como Dios guiara y llevara a sus hijos. Yo tengo que guiarlos como Dios los llevara, como Dios los guiara. Se trata de administrar a la manera divina, hermanos. Se trata de seguir el modelo divino de crianza y de enseñanza como Dios lo haría, no como yo lo haría ni como yo quisiera, sino como Dios lo haría, hermanos. Tenemos la responsabilidad ante Dios, hermanos, de dar cuenta de su heredad. Usted y yo, hermanos, vamos a dar cuenta de nuestros hijos, de qué hicimos con ellos y de cómo los educamos y de cómo los preparamos en esta vida para salir adelante. Y no solo me refiero académicamente, hermanos, me refiero espiritualmente. A eso me refiero yo aquí, hermanos. Vamos a dar cuenta de cómo estamos llevando a nuestros hijos, hermanos. Cuando yo les mencionaba ahorita, hermanos, hablando de la construcción de una casa de alta calidad, una casa de alta calidad siempre va a ser más costosa, hermanos. Yo me refería a que un hogar con hijos diferentes, a que nuestro hogar, hermano, tiene que ser diferente a los que hay en el mundo. Y eso se requiere, hermanos, de mucho esfuerzo, de un alto precio que depende de nosotras, hermanos, principalmente de las mujeres, hermanos, para que nuestro hogar no sea uno más, hermanos, como los que hay afuera. Se necesita esfuerzo de nosotras, hermanos. Se necesita mucho esfuerzo. No es fácil, no es fácil, hermanos, porque siempre van a ir surgiendo problemas con nuestros hijos. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, todo es posible. ¿Por qué? Porque el mismo Señor es el que nos capacita. Él es el que nos instruye y Él es el que nos guía. ¿Cómo, hermanos? Como lo hizo con aquellas mujeres sabias que habla la Biblia. Hay testimonio de la palabra del Señor, hermanos, lo que Él hizo con mujeres sabias. Y si Dios lo pudo hacer con aquellas mujeres, hermanos, también lo puede hacer con nosotros. Pero sabe que a veces no nos disponemos, muchas veces no queremos, hermanos, y se lo digo por mí, hermanos, se lo digo por mí. A veces batallamos, hermanos. A veces no es que Dios no quiera llevarnos rápido, sino que nosotros no nos dejamos que el Señor nos lleve rápido, hermanos. Y les hablaba de dos mujeres, hermanos, que encontramos en la Biblia. Si me acompaña, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Ustedes me indican, hermanos, con un amén. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Hermanos, en la Biblia encontramos estas dos mujeres que se habla muy poco, hermanos, muy poco. Solo nos da sus nombres, aunque no se habla mucho de ellas, hermanos, pero sí se habla de las características, hermanos, que distinguía a estas mujeres. Empieza el versículo, hermanos, trayendo a la memoria la fe no fingida, hermanos. Estas dos mujeres de las que habla la Biblia, hermanos, no solo demostraron que su fe era sincera, también fueron ejemplos personales del temor de Dios y la justicia, hermanos, para Timoteo. Se nos dice la palabra que Timoteo era un joven, hermanos, no era un hombre entrado en años, era un joven, no sé si alrededor de 20 o de 21 años, hermanos, estaba muy joven. Pero estas dos mujeres, su madre y su abuela, hermanos, hicieron un gran trabajo con este muchacho, porque estamos hablando de alguien joven, hermanos. Y la fidelidad de Dios, hermanos, se vio reflejada más tarde en la vida de este joven, hermanos. Pero todo empezó por la instrucción y la guianza de una madre, hermanos, y de una abuela. El apóstol Pablo, hermanos, hablando al joven Timoteo, aquí, hermanos,
le hace recordar el legado de su abuela y de su madre. También la misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que Timoteo era un joven que había crecido siendo instruido, hermanos, desde pequeño en las escrituras. Eso mismo usted lo encuentra aquí, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, hermanos, que se nos dice que la abuela y la madre, hermanos, fueron reconocidas por el apóstol Pablo por su fe. ¿Por qué? Porque ellas fueron las que dieron la enseñanza y la instrucción a Timoteo, hermanos. Yo creo que usted ya conoce porque ha leído este pasaje, hermanos. Y también hay otra mujer sabia, hermanos, que fue la que me impactó a mí, hermanos. Jocabed, hermanos, Jocabed. Sabemos que ella era esposa de Amra. También de Amra no se dice mucho en la palabra, hermanos. Se habla un poco más de Jocabed. Tuvo ella a María, a Aarón y al más pequeño, hermanos, a Moisés. Cuando nace el más pequeño, hermanos, había un edicto que había hecho Faraón, que todos los niños varoncitos que nacieran fueran echados al río, hermanos. Y eso lo encuentra usted en Éxodo, en el capítulo 2. Pero dice la misma palabra, hermanos, que Jocabed decidió esconderlo, desafiando aquella orden, aquella intimidación. Cuando muchos otros, hermanos, se dejaron arrebatar sus hijos, ella fue una mujer que marcó la diferencia, hermanos. ¿Qué puede representar Faraón en estos tiempos, hermanos? Faraón representa al enemigo, pero Jocabed, hermanos, o Jocabed, ella decidió, hermanos, igual en ese tiempo Faraón puede representar al enemigo, y en aquel tiempo él era el enemigo, hermanos. Pero Jocabed decidió no entregar a su hijo en manos del enemigo, porque ese hijo tenía un propósito, hermanos, en las manos de Dios. Ese hijo, hermanos, tenía un propósito como lo tienen sus hijos y como lo tienen los míos, hermanos. Sus hijos y mis hijas, hermanos, hay un propósito, hay un plan divino para cada uno de ellos, hermanos. Tal vez sus hijos no están aquí, hermanos, pero ya está escrito que hay un plan divino para cada uno de sus hijos, hermanos. Hay un propósito para cada uno de sus hijos. No importa que ahorita no estén aquí, sabemos que la fidelidad de Dios es grande, y Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y un día sus hijos que no están aquí van a estar, hermanos, y van a ser de grande bendición para el mundo, hermanos. Así también sabemos, hermanos, que ahorita el enemigo está golpeando fuertemente a nuestros hijos, hermanos, fuertemente a la juventud, de una manera despiadada, hermanos. Al final del día, ¿a qué viene? Viene a matar, viene a destruir, viene a acabar con la familia y con los hijos, hermanos. Pero Dios es tan bueno que Dios nos alerta, que Dios nos inquieta para que como madres, hermanos, cambiemos el rumbo de nuestra vida, hermanos, para que seamos diferentes, para que seamos sabias. Todas las madres, hermano, tenemos que estarle pidiendo a Dios sabiduría y dirección para guiar a nuestros hijos, para edificar un hogar, hermanos. Y esa sabiduría y esa dirección, hermanos, viene de lo alto, viene de la presencia del Señor, hermanos. Dice la misma palabra, hermanos, en Proverbios 2, versículo 6, en otra versión actual, hermanos, no en esta. Dice: pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Y la guianza, hermanos, y la dirección que usted y yo necesitamos viene de parte de Dios, hermano. Viene de parte de Dios esa guianza, esa instrucción que usted y yo necesitamos como padres, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí nos duelen nuestros hijos, hermanos. No creo que haya una madre a la que no le duelan sus hijos. Pero no basta con que nos duelan, hermanos. No basta. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos ser sabias, hermanos. Una mujer sabia, hermanos, es una mujer de oración, porque de ahí, hermanos, parte todo, de la oración. Déjeme contarle un pequeño testimonio, hermano. Les decía, yo vengo del mundo en un hogar no cristiano, por lo tanto recibí una enseñanza no cristiana, una enseñanza donde no había amor, no había muestras de amor, hermanos. En aquella infancia habíamos 3 niñas de la edad en la misma cuadra, y 2 de ellas, su hogar era diferente al mío, pero había uno en especial, hermanos, que a mí me gustaba ir a esa casa. En ese hogar había amor, en ese hogar había respeto, había armonía, hermanos,
Yo estaba chiquilla, no sé, tenía 8 años, 9 años, hermanos, a lo mucho. Y yo a esa edad yo le decía a Dios, en mi entendimiento, porque a mí no me había tocado una familia como la de mi amiguita, porque a mí me había tocado una familia diferente. No entendía, hermano, los propósitos de Dios, no entendía los planes de Dios para mi vida, porque ahora sé que todo tiene un propósito. Y crecí anhelando un hogar diferente en el cual yo crecí, hermanos, diciéndole nuevamente que yo sé que mi madre me ama y me ama en gran manera, pero ella solamente me estaba dando la enseñanza que ella también estaba recibiendo. Me caso, porque me caso muy chiquilla, hermanos, a los 17 años, y soy mamá a los 18, bien chiquilla, hermanos. ¿Y qué hago? Sigo con el patrón de enseñanza con el cual yo recibí. Maltratadas mis hijas, sí, verbalmente, sí, físicamente también, hermanos, porque yo era una mujer muy mal hablada, hermanos. Dice mi hija la mayor, de 5 palabras que salían de tu boca, ma, 4 eran malas palabras y la otra era un insulto. Y era cierto, hermanos, era cierto. Gritona, regañona, estricta, pero no estricta conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces era estricta o corregía, descargando mi ira sobre mis hijas, descargando la frustración sobre mis hijas. Y eso me llevaba a ser necia, hermanos. Eso me llevaba a destruir mi hogar cada día más. Y así fue. Yo misma destruí mi hogar con mis manos. Yo misma, hermanos, derrumbé ese hogar. Sigue pasando el tiempo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo llego a sus pies. Les decía, porque Él me amó primero, por eso yo llego a su presencia. Y el Señor empieza a cambiarme. Lo primero que quita son las malas palabras. Es lo primero, hermanos, que el Señor trató a mi vida. Fue lo primero que Él quitó. No supe ni cuándo ni cómo, pero para cuando acordé, yo ya no decía ni una mala palabra, hermanos. Dejé de maltratar a mis hijas. Pero aún así, hermanos, no era el hogar que debía ser para mis hijas. Hasta hace como 1 año y medio para acá, hermanos, yo empecé a clamarle a Dios. Y Dios sabe con cuánto anhelo, desgarrando mi corazón, hermanos, empecé a clamarle al Señor: Señor, ayúdeme, porque yo quiero un hogar para mis hijas diferente. Un hogar donde mi casa sea su refugio, donde ellas prefieran estar adentro de mi casa y no prefieran andar en la calle con sus amigos. Ayúdeme, Padre, ayúdeme, porque yo no puedo sola. Yo en mis fuerzas, yo no puedo sola. Y estuve tiempo, hermanos, clamando al Señor. Sabe que no venía a la oración, hermanos, terca y necia. Yo oraba en mi casa. Yo me ponía un horario para orar en mi casa, hermanos, y a veces sí lo cumplía. A veces en la semana oraba toda la semana, pero a veces por alguna razón, hermanos, no oraba. Oraba 2 veces a la semana. Oraba si tenía tiempo. Y como en la casa siempre hay algo que hacer, hermanos, decía, al rato oro. Y luego ya no oraba, hermanos. Era necia. Había necedad, hermanos, había mucha necedad en mi vida. Pero un día, hermanos, y la gloria es para el Señor, hermanos, alrededor de hace 6 meses, el Señor inquieta profundamente, hermanos, mi corazón, de una manera tan ajena a mí, hermanos. Empieza a haber un dolor en mi corazón por los jóvenes. Empieza a haber, hermanos, una necesidad, porque un día que yo oraba, hermanos, el Señor me llevaba a sentir, porque es el mismo Señor, lo que una madre estaba padeciendo con su hija, lo que una madre estaba sufriendo por una hija. Y ese día yo entendí, hermanos, mi corazón entendió que yo tenía que estar aquí. Yo tenía que estar aquí orando, porque fue el mismo Señor. No fue ni porque yo fuera buena ni porque yo quisiera cambiar. Es el mismo Señor el que hace el cambio en uno, hermanos. Basta pedirlo para que el Señor obre, hermanos. Y yo empecé a venir a la iglesia, a las oraciones en la mañana. Tengo alrededor de 6 meses, hermanos. Y estando aquí, hermanos, Dios sabe que mi clamor son mis hijas, porque ellas van creciendo. Tengo una hija que está en la secundaria. Y no es lo mismo cuando están en la escuela, hermanos, o cuando van ya a otro grado más alto. Ya uno no los puede sostener, hermanos, en sus manos. Ya uno no puede tener el mismo control que tenía cuando estaban pequeños. El Señor me alertaba, hermanos,
me alertaba que tengo que estar clamando por mis hijas, por ese hogar. Si yo quiero edificar un hogar diferente, si yo quiero que mis hijas sean diferencia a los que están afuera, que mi hogar sea diferente a los que están afuera, que el que esté afuera anhele tener un hogar como el de los hijos de Dios, hermanos, yo tenía que esforzarme más. Y todo vino de parte del Señor, hermanos. Entonces, estando yo viniendo a las oraciones, hermanos, en las mañanas, un día el Señor, en su infinita misericordia, hermanos, porque todo lo hace Él, estaba yo postrada aquí en el altar, hermanos, y el Señor me regaló, hermanos, una visión. Y en esa visión, hermanos, yo veía a puras mujeres aquí enfrente, hermanos. Las mujeres estaban cortando varillas, otras mujeres estaban pegando bloques. Hermano, el Señor traía el entendimiento de la visión que me estaba dando. En este lugar, aquí en el altar del Señor, se edifican los hogares, hermanas. Aquí, en este lugar, hermanos, se edifica y se construye un hogar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos andan afuera y nosotros no podemos hacer nada no podemos tenerlos en una burbuja. Entonces, en este lugar, hermanos, en este lugar, en esta casa de oración, aquí se derriba toda fortaleza que el enemigo levante con nuestros hijos. Toda mala amistad que el enemigo ponga con sus hijos, aquí se derriba, hermanos, clamando, llorando, intercediendo los unos por los otros, hermanos. Si en nuestros hijos hay adicciones, aquí se derrumba esa fortaleza que el enemigo quiere levantar en su vida, en su hogar, en su matrimonio. Aquí, hermanas, aquí, en la presencia del Señor, en el altar de Dios. Aquí es donde uno desgarra su corazón y el Señor obra, hermanos. En este lugar, cuando el Señor dio esa visión, hermanos, yo entendí que yo era necia, porque pudiendo venir a orar, no lo hacía. ¿Por qué? Porque hay cansancio, porque las madres, las amas de casa, siempre hay muchas cosas que hacer, siempre hay mucho que hacer, hermanos, y siempre hay cansancio en nuestras vidas. Muchas veces dormimos poco, y en la mañana yo no me quería levantar, hermanos, por perezosa, por cansada. Por eso les digo, en las hijas de Dios no puede haber pereza. Una mujer sabia no puede ser perezosa, hermanos. Tan bueno que es el Señor, hermanos, porque nos alerta a cada una de nosotras, hermanos. Nos alerta ¿a qué? A estar clamando por sus hijos, a estar clamando por los míos. Y si usted dice, mis hijos son buenos, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Si usted no batalla con sus hijos, gloria a Dios, hermanos. Pero dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. No basta con que nuestros hijos sean buenos, hermanos, no basta. Las amistades allá pueden influir mucho, hermanos, y solo la oración de una madre o de un padre puede cambiar el rumbo de la vida de sus hijos, hermanos. ¿Por qué? Porque sus hijos son propósito en las manos de Dios. Mis hijas son propósito en las manos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como padres? Estamos edificando un buen hogar, estamos construyendo un buen hogar cimentado con la palabra de Dios, cimentado con la oración. Batallamos, hermanas. Yo se lo digo, yo batallé hasta que el Señor me dio esa visión. Yo entendí porque Él mismo dio la visión y Él mismo dio el entendimiento de que un hogar se edifica en este hogar, aquí donde su casa es llamada casa de oración. Aquí es donde se necesitan las lágrimas de las madres, aquí ante la presencia del Señor. Todo se hace en este lugar, hermanos, porque muchas veces podemos venir y no venimos, porque Dios no es injusto. Dios sabe cuando usted anhela estar aquí, pero no puede, hermanos. Dios lo sabe, pero también Dios sabe cuando usted puede venir y no quiere, hermano. También Dios lo sabe. Por eso yo les digo, yo viví en una necedad, hermanos, bárbara. Y no les digo que sea perfecta, hermanos, no, soy imperfecta. Mi vida está todavía llena de errores, hermanos. Hay muchas imperfecciones. Pero por lo mismo, hermanos, que yo sé cuál es mi condición ante la presencia del Señor. Yo sé cuál es mi limitación, hermanos. Por eso mismo vengo aquí, ante la presencia del Señor, para que Él me dé la sabiduría y el entendimiento, para que Él corrija mi vida, porque hay muchas cosas que corregir aún, hermanos. No crean que porque estoy en este lugar soy mejor que ustedes o soy más perfecta. En ninguna manera, hermanos. A lo mejor soy más cerca que muchas de ustedes, a lo mejor soy más necia que muchas de ustedes, pero como yo conozco mi condición, hermanos, porque el mismo Señor revela lo que hay en nuestros corazones, como conozco mi condición, vengo ante la presencia del Señor y le lloro. Solo Dios sabe, hermanos, cómo desgarro yo mi corazón ante la presencia del Señor, queriendo un nuevo hogar para mis hijas,
edificando y construyendo un hogar diferente al que yo viví, para que ellas tengan el hogar que yo siempre anhelé. Y yo misma lo puedo tener, hermanos, yo misma, porque yo gozo y yo disfruto. Para mí el estar juntos en mi casa, hermanos, aunque mis hijas estén haciendo nada, jugando un juego de mesa, cortando, dibujando, hermanos, para mí es una victoria. A lo mejor para muchos no, pero para mí son grandes victorias, porque yo no lo viví en mi infancia, yo no lo viví, y ahora anhelo que ellas tengan lo que yo no viví. Y Dios nos da la oportunidad a todas, nos da la oportunidad de edificar una nueva casa, de reconstruir un nuevo hogar. Pero todo empieza, hermanas, hermanos, también para los hombres. Todo empieza a los pies del Señor. Ahí empieza una nueva vida. Ahí empieza un entendimiento que desciende de lo alto, la sabiduría que solamente puede dar Dios. Porque esta palabra, hermanos, también es para que los hombres vengan a la presencia del Señor. Quieren sabiduría para guiar un hogar, necesitan venir ante la presencia del Señor. Los jóvenes quieren ser bendecidos y quieren ser de victoria, necesitan venir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque aquí está el entendimiento, aquí está la sabiduría para salir afuera e impactar a otros. Todo está en la presencia del Señor, hermanos. Por eso el tema, hermanos, no se los di. El tema es: en la presencia del Señor, hermanos, se edifica. En la presencia del Señor se construye, hermanos, lo que no había, o se reconstruye lo que estaba perdido, hermanos. Todo es en la presencia del Señor, hermanos. A mí el Señor así me ha ido llevando, hermanos. ¿Por qué? Porque yo anhelo, hermanos, un hogar diferente. Yo anhelo que sea un hogar donde todos vean que habita el Altísimo, que Él sea el que gobierne mi hogar, y que todos sepan que tengo un Dios de poder. Le digo yo a una de mis hijas: mucho tiempo pensé que yo era víctima de las circunstancias, y ahora me doy cuenta que no era víctima. Soy testimonio del poder de Dios, soy testimonio de todo lo que Dios puede hacer en un corazón que se rinde a Él. Dios es poderoso para cambiar vidas, es poderoso para cambiar vidas, es poderoso para reconstruir hogares, es poderoso para reconstruir hogares, hermanos. Y yo creo que muchos de aquí lo hemos experimentado. El poder de Dios es grande para su vida, y ese poder no está limitado, hermanos, no está limitado. Así es que si nuestros hijos, hermanos, no tienen la firmeza en la presencia del Señor, si estamos batallando en algún área con nuestros hijos, el poder de Dios sigue estando vigente, el poder de Dios sigue obrando. Pero solo basta madres que se rindan a Dios, madres que se esfuercen, hermanos, por sus hijos. Cuesta, sí, hermanos, sí cuesta. Les decía, yo sigo siendo imperfecta. Claro que sí, hermanos, sigo siendo imperfecta, pero mi corazón ha entendido que todo parte de la oración en la presencia del Señor, y Él va a seguir limpiándome, hermanos, y va a seguir quitando todo lo que tenga que quitar, porque el proceso apenas empieza, hermanos. ¿Duele? Sí, sí duele, pero tengo la certeza que el Señor está conmigo cuando yo le necesito. Tengo la seguridad que ahí está el Señor en mis días más difíciles, porque Él todo lo provee. Y yo le hablo de fuerzas, Él provee las fuerzas para las madres que batallan con sus hijos, para los padres, Él provee las fuerzas, para los jóvenes, Él provee las fuerzas, para todos, hermanos. Dios no está limitado. Nosotros le limitamos cuando no dejamos que Él obre en nosotros. Nosotros detenemos el proceso en nuestras vidas cuando no nos dejamos ser llevados por la mano de Dios, hermanos. ¿Sabe que yo no escribía nada, hermanos, de la mujer necia? Porque Dios quiere hijas sabias, Dios no quiere hijas necias, hermanos. Pero ¿sabe cuándo una mujer, hermanos, empieza a ser necia? Cuando no se esfuerza por ser sabia, hermanos. Cuando no se esfuerza por poner en práctica los consejos que vienen de parte de Dios. Ahí empieza una mujer necia. Cuando no se esfuerza, hermanos. Cuando no queremos, hermanos, dejar el confort de la casa. Cuando no queremos, hermanos, caminar un poco. Yo no vivo lejos, hermano, vivo cerca de aquí, pero aún aunque vivía cerquitas, me costaba, hermanos, venir a la oración, me costaba venir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque era necia, porque era terca, porque no quería seguir el consejo del Señor, hermanos.
Y el consejo del Señor, hermanos, en esta hora es ese: que vengamos a este lugar a clamar por nuestros hijos. Y si todo está bien en su hogar, venga y clame por los hijos de su hermana. Venga y clame por los hijos de la hermana que vemos que está batallando. Que se vea la misericordia y que se vea la compasión que tiene que haber en una hija de Dios, una mujer sabia. Estamos para vernos los unos por los otros, hermanos. Y si yo estoy bien, qué bueno, hermanos. Y si yo estoy mal, tengo que estar aquí. Y si yo estoy bien, tengo que estar aquí, hermanos. Cualquiera que sea mi situación, yo tengo que estar aquí, clamando y buscando a Dios. Porque yo sé, hermanos, que sin Dios yo no soy nada. Que sin Dios yo no podría, hermanos, salir adelante. Mucho tiempo perdida y sin esperanza yo andaba, hermanos, sin Dios y sin sus promesas, como lo dice su palabra. Pero el Señor ha venido a cambiarlo todo, y lo ha cambiado para todos. Todos tenemos la posibilidad, todos tenemos el amor de Dios, todos tenemos la misericordia y la fidelidad de Dios. Solo está en que usted se decida, solo está en que usted quiera acercarse a Dios, porque Dios está cerca de nosotros. Solo basta en que usted decida a ser una mujer sabia. Y una mujer sabia empieza cuando tome el consejo que viene de Dios. Cuando tome el consejo que viene de parte de Dios, de parte de su palabra, una mujer se hace sabia, hermanas. Y en esta noche, ese es el consejo que viene de parte de Dios: que vengamos a buscar su presencia y empecemos a clamar por nuestros hijos. No puede ser posible, hermanos, que teniendo un Dios de poder, nuestros hijos estén sufriendo, nuestros hijos estén en cautividad. Si tenemos un Dios de poder, hermanos, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace, solo falta que nosotros, hermanos, nos paremos en la brecha y estemos clamando al Dios de los imposibles, al Dios que todo lo hace, hermanas. Y ese es el consejo, y le digo, no solo para las hermanas, también para los padres, porque también es obligación de los padres. No más que a diferencia que los varones tienen que ir a trabajar, y muchas veces ellos, a causa del trabajo, no pueden estar clamando aquí. Muchas mujeres tenemos la bendición que no trabajamos, hermanos, estamos en casa. Entonces tendríamos que estar aquí, hermanos, clamando y intercediendo por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos y mis hijos son un propósito en las manos de Dios. ¿Qué está usted haciendo, hermana? ¿Qué está usted haciendo con lo que Dios ha dado en sus manos? Con la herencia de Dios sobre su vida. ¿Cómo la está llevando? ¿Cómo la está instruyendo? Solo Dios lo sabe, hermanos. Solo Dios lo sabe. Y Él nos alerta, en su infinita misericordia nos alerta. ¿Para qué? Para que vengamos a buscar su presencia a este lugar, para que vengamos a interceder y a clamar a su casa de oración, hermanos. Y este es el consejo, hermanos. Yo le pido, póngase de pie, por favor. Cada uno, hermanos, de los que estamos aquí, ¿cómo está edificando usted su hogar? ¿Cómo lo está construyendo? No me responda, responda hacia usted mismo, hermanos. ¿Cómo estamos guiando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos instruyéndolos? ¿Qué tanto oramos por ellos, hermanos? Solo usted lo sabe, hermanos, solo usted conoce su corazón. Pero Dios es tan bueno, hermanos, Dios es tan bueno. Su misericordia está en todo tiempo, hermanos. El altar está abierto. Si usted quiere pasar y hablar con Dios, hable y pídale. Dice la palabra que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida y Él la dará sin reproche cual ninguno. Nos falta sabiduría, hermanos, el Señor la da. Nos falta entendimiento, el Señor lo da, hermanos. Solo usted conoce su corazón, solo usted conoce su necesidad y su condición. Y en esta hora, hermanos, usted sabe si quiere pasar a hablar con Dios, hermanos. El lugar está abierto.